Ya estamos grabando, Juan. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Bueno, en el marco del del Día Nacional del Deporte Universitario, decidimos también dar participación a esta perspectiva del deporte, que es la perspectiva de la discapacidad. Y bueno, para esto decidimos desde la universidad invitar a ciertas personas que ya están acá, la verdad, que les agradezco mucho bueno, recibir nuestra invitación. Y bueno, voy a empezar a presentarlos de a uno. Pero nobleza obliga, contarles de que este conversatorio es apoyado por la Federación Internacional de Deporte Universitario, FISU, también la Federación de Deporte Universitario Argentino, la FEDUA, y bueno, agradecer también a Bienestar Universitario, a la División de Deporte, que nos facilitó esta gestión para poder invitar a estas personas que hoy, la verdad, vamos a conversar, porque esto va a llevar mucho, vamos a profundizar, digamos, sobre esta perspectiva de la discapacidad en el deporte. Y bueno, entonces vamos a presentarlos. Primero vamos a empezar con Gastón Palacios. Él es profesor nacional de educación física, también es DT del equipo de Golbol de Ushuaia, que pertenece a la UNTDF y también al CAD, al Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad de Ushuaia. También es perdón, es árbitro nacional de Golbol. ¿Cómo estás, Gastón? Hola, Juan. Un placer estar acá con vos, con Enrique, con Licha, con Hugo y con la universidad en este Día del Deporte Universitario. Bueno, no, el gusto es nuestro. También tenemos a Lisandro Muberac, que de paso hacemos una disculpa pública, porque en los flyers donde, bueno, difundimos estaba mal escrito su apellido. Después nos va a contar bien cómo es que se pronuncia, pero bueno, es Lisandro Muberac. Él también es profesor nacional de educación física, es director técnico de la selección nacional de atletismo para personas con parálisis cerebral de la FADEPAC. Y bueno, fue uno de los que impulsó también el PREDEP, en la preparación deportiva en el Centro de Actividades Alternativas para Personas con Discapacidad aquí en Ushuaia, durante 10 años, la primera en Ushuaia, y hoy en día lleva adelante un espacio de paradeporte en el municipio de Chacabuco. ¿Cómo estás, Lisandro? Hola Juan, un saludo grande para vos y para toda la universidad. Un placer estar nuevamente vinculado con toda la parte del deporte en Tierra del Fuego y en este caso vinculado con la universidad. Así que espero que tengamos una linda charla entre todos nosotros que de una u otra forma estamos vinculados a lo que es el deporte para personas con discapacidad. Ujú. Bueno, buenísimo. Y la verdad también agradeciendo a todos los que difundieron esta actividad, digamos, este evento. Fue muy difundido también en televisión, en radio, bueno, también a través de las redes sociales. La verdad que agradecido. También tenemos a Enrique Plantey. Él es deportista de alta competencia de esquí alpino adaptado. Él participó en las Olimpiadas, en las Paralimpiadas de invierno de Rusia 2014, de Corea 2018 y ahora está acá actualmente en Ushuaia. Ya le falta pocos días para volver, pero estuvo entrenando, creo que un poquito más de un mes, no sé cuánto habrá estado, pero estuvo entrenando para prepararse para los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno de China 2022.
También eres dueño de la empresa Trippy Mobility, que que fabrica acoples de bicicleta para silla de ruedas, y junto con Triana, su pareja, es creador de Sexistimos. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo andas, Juan? Bueno, un placer estar con ustedes acá charlando. 2 meses le pegué acá en Ushuaia. Dos Eh, meses. la primera vez que venía fue muy de casualidad. La verdad que estoy muy enamorado de esta ciudad, de la gente, cómo nos recibieron, y el Cerro Castor, la verdad que es un muy lindo centro de esquí para poder entrenar, así que bueno, muy contento. Bueno, buenísimo. Y bueno, acá tenemos también a un estudiante de la Universidad de Tierra del Fuego en la carrera de Medios Audiovisuales, que es Hugo García. Y escuchen bien todo lo que practica Hugo. Yo creo que es increíble. Es un tipo muy, muy inquieto y que la verdad que nos va a ayudar muchísimo en esta ocasión también, porque él, como todos, también experimentan el deporte, y él lo hace adaptado, también hockey sobre hielo adaptado, esquí alpino adaptado, natación adaptado, y también boxeo. Así que acá la tenemos a Hugo García. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué haces, Juan? Bueno, un saludo a todos, muchachos. La verdad que un placer estar acá. Bueno, charlando con ustedes y convocado por la universidad que tanto quiero, y bueno, en la que soy estudiante, y que para mí es un orgullo como fueguino poder tener una universidad propia que, bueno, que se luchó por mucho tiempo, y que se puedan dar este tipo de charlas o este tipo de actividades que organiza la universidad. Para mí es un orgullo muy grande. Y bueno, y más hablando de lo que dijiste, bueno, del deporte, y estar con todos estos grosos como Licha, como Gasti, como Enrique, bueno, como vos también, que sos ahí también partícipe de Goalball. Así que nada, un placer y Bueno, gracias. bueno, buenísimo. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar ya. Como les digo, es un formato de conversatorio. Seguramente, hablando con ustedes antes, y les cuento al público que nos está mirando, que cada pregunta, la verdad, que llevaría 1 hora de encuentro, porque hay muchas cosas para hablar, pero vamos a tratar de desarrollar lo más que se pueda, ¿no? En este tiempo. Y bueno, y no se pierdan este video. A veces uno, cuando los videos son largos, a veces es lindo verlo en 2 o 3 partes, pero esto la verdad que vale la pena. Es un evento único, y tener, como dice Hugo, a gente grosa que nos puede ayudar. Entonces, empecemos con la primera pregunta: ¿de qué Juan, hablamos perdón. cuando... Sí, Antes de arrancar con la primera pregunta, presentate. Y si sí. no, dame el permiso y te Ah, presento yo. perdón. Perdón, no me presenté, viste que uno se olvida. Bueno, yo soy Juan José Ferreira, me dicen Juanjo. Soy agente de bienestar universitario de la Universidad de Tierra del Fuego. Bueno, también practico deportes, hago voleibol, bueno, también corro. En fin, soy músico, y bueno, la verdad que, bueno, me tocó en esta ocasión estar del otro lado. Tal vez no hablar tanto de lo que hago, sino poder entrevistarlo a ustedes, poder hablar con ustedes y conversar, ¿no? Y seguramente también pueda, pueda aportar en algo. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. La primera pregunta sería: ¿de qué hablamos cuando hablamos de deporte adaptado específico? No sé quién quiere empezar. Ahí Gastón, capaz. Vamos por Dale, vamos orden. con el orden que propusiste. Igual después, Dale, si quieren ir fluyendo naturalmente, no hay dale, drama. Pero rompo el hielo con lo que propusiste. dale. Yo respondo la segunda, que es lo que me compete, que es el deporte específico. Yo soy entrenador de goalball y árbitro nacional de goalball. Y el goalball es el único deporte específico creado para personas con discapacidad visual en este caso. ¿Qué quiere decir que sea específico? Que no hay un goalball que lo jueguen otras personas, sino que se creó pura y específicamente para las personas con discapacidad visual. En principio como un medio de rehabilitación, como casi todos los deportes adaptados que surgieron de esa manera,
y hoy en día, ya hace tiempo, desde la década del 70, es un deporte paralímpico y, volvemos a insistir en esto, específicamente lo juegan personas con disminución visual o ceguera, todos juntos, en la misma cancha, en el mismo momento, con gafas negras que igualan las oportunidades de competencia durante el partido. Sí. ¿Y qué sería el deporte adaptado, por ejemplo? Ahí dejo el juego abierto para mis compañeros, así no me llevo todas las respuestas. Bueno, no sé, si quieren recojo el guante, no tengo problema. Dale. No, me parece que a ver, hay que remitirse un poco a cómo viene progresando el concepto de lo que es el deporte para personas con discapacidad, la conceptualización que se le da. Entonces, me parece, por un lado, acertado lo que dice Gasti en el sentido de que hay deportes adaptados porque pareciera que se adaptan de lo convencional. Entonces, por ejemplo, voy a hablar en mi caso particular, podemos hablar de que el atletismo se le llama atletismo adaptado porque justamente se adaptan algunas de las reglas para que puedan participar personas con discapacidad, ¿no? Pueden ser de estas discapacidades, pueden ser sensoriales, pueden ser físicas, pueden ser intelectuales. Creo que hoy en día deberíamos darnos debate si el deporte paralímpico no es deporte específico en sí para personas con discapacidad, sea el deporte que sea el que se practique. Porque creo que conforme hemos evolucionado, pareciera que somos un híbrido, estoy hablando del movimiento paralímpico, ¿no? Pareciera que somos una adaptación constante a lo que es el deporte para personas sin discapacidad. Por ahí, hace poco yo estuve hablando con un profe que de muchos años en el servicio, que trabajó muchos años en el Servicio Nacional de Rehabilitación, que es Fer Cerizola, quizá algunos de ustedes por ahí lo conocen. Y bueno, y hablábamos de esto con Fer, bueno, me parece que el deporte adaptado, las actividades físicas adaptadas están más relacionadas o por ahí lo deberíamos ver como a los juegos predeportivos. Por ejemplo, el Newcon es un predeportivo para el vóley, y ya dejar de tomarlo como si fuera adaptado a lo que hacemos en el movimiento de personas con discapacidad. Parece que el atletismo, pese a que se adaptaron las reglas y después es similar, me parece que está el atletismo que practican personas con discapacidad y el atletismo que practican personas sin discapacidad. Asumirlo como adaptado no entraría al lugar, por ejemplo, las competencias en silla de ruedas, porque no hay ninguna adaptación que se haya hecho donde hay personas sin discapacidad que compiten en silla de rueda en pista, por dar un ejemplo. Entonces me parece que en un principio se tomó como deporte adaptado el deporte que practican las personas con discapacidad porque se tomaba el deporte madre que devenía en algunas adaptaciones reglamentarias para que la practiquen personas con discapacidad. A lo que me parece que hoy en día el deporte paralímpico es deporte específico en sí, en cualquiera de los deportes que se practiquen. Entonces me parece que hay dos vías posibles para analizar. Una es la que dice Gasti, que claramente el goalball no tiene una referencia en la cual se apoyó para ser creado, sino que fue un deporte exclusivamente, si tomamos al goalball como un deporte específico, ¿no? Entonces, el atletismo por ahí sí tuvo un espejo en el cual mirarse, pero me parece que, bueno, eso remitía a un tiempo anterior. Hoy, con toda esta nueva discusión sobre las conceptualizaciones, deberíamos darnos debate a esto que me parece que es lo que viene para tener un poco de identidad propia y no ser, vuelvo a repetir, un hijo adaptado del deporte para personas sin discapacidad, ¿no? Y ahí voy con Hugo y Enrique, que son usuarios de sillas de ruedas, ellos, qué sé yo, con esto de adaptar. No sé si ellos se bancarían que una persona convencional se sentara, digamos, en el monoesquí para competir en alta competencia. O sea, ahí, qué sé yo, ¿se podría dar eso? Sí, la verdad es muy interesante, o sea, el planteo que hace Lisandro y Gastón. La verdad que cuando yo leí las preguntas que nos mandaron, me iba a poner a investigar, porque nunca había escuchado de un deporte específico, ¿no? O sea, la verdad que
o sea, nunca me había puesto a investigar de por qué existían deportes específicos. Muy interesante lo que dijeron. La verdad que desde mi mirada, yo siempre cuando hablo de deportes adaptados, primero no me molesta en absoluto, o sea, es una adaptación al deporte. O sea, obviamente somos un movimiento mucho más nuevo, el deporte paralímpico es un deporte, y los deportes adaptados son movimientos mucho más nuevos que los deportes en sí, ¿no? Yo creo que mi deporte, el deporte que más practico, que es el esquí, es un deporte que está muy bien adaptado, que iguala las condiciones en sí, porque tenemos un hándicap en el que yo tengo una discapacidad que es diferente a la de Hugo, por ejemplo. O sea, mi lesión medular es por el ombligo, y puedo competir directamente con una persona que no tenga ninguna lesión medular. O sea, porque a la persona que tiene una lesión medular nula o tiene una amputación y quiere competir en monoesquí, el reloj le va a ir más rápido que a mí, que tengo una lesión medular. Entonces hay un hándicap que en definitiva te termina igualando o te termina beneficiando a las personas que tienen algún tipo. Yo creo que esto del deporte adaptado es un tema que está en plena evolución, ¿no? O sea, hoy que no sé, yo voy a hablar desde mi mirada, ¿no? Hoy yo estoy entrenando acá en el Cerro Castor, estoy entrenando medio históricamente con el equipo nacional, o sea, con el equipo convencional, con los chicos olímpicos, las mismas pistas, con los mismos entrenadores, haciendo las mismas bajadas, las mismas correcciones. Y yo para mí, cuando hablamos de deporte adaptado, hablo de que yo, al tener una discapacidad, tuve que adaptarme para poder hacer ese deporte. No lo miro ni mal ni bien, solamente que tuve que buscar la forma que pueda practicar el deporte estando en una silla de ruedas. Se inventó la forma, se adaptó la forma y no es más que eso, ¿no? O sea, yo no miro mal esto de adaptaciones. Obviamente hay deportes como los que habló Lisandro que yo no los conozco. Yo practico tenis también en Buenos Aires, en el CENAR, hay una escuela. Eh, y bueno, obviamente ahí sí el deporte cambia un poco, porque las reglas son distintas, o sea, tenemos dos piques. Bueno, la cancha también se divide, tiene otras dimensiones, o sea, es la misma cancha, pero es con distintos, bueno, hay otras reglas, ¿no? Entonces, yo creo que que adaptar el deporte para mí es eso, ¿no? O sea, lograr que una persona con la discapacidad, por lo menos la que yo lo vivo en mí, ¿no? O sea, que una persona que tuvo una lesión medular o que pueda llegar a practicar el deporte, que ya hay deportes específicos, como que dijo Gastón, que bueno, es otro tema, ¿no? Que se inventó directamente que no existen en lo convencional. Ujú. Y ahí hubo... Igual agrego a lo que dice Henry, fue el origen por el cual alguien lo pensó de esa manera, pero es lo mismo hoy, desde que se creó, desde ese momento que se creó pensado en eso, pero cualquier persona hoy se puede poner una gafa, le tape la vista y podemos jugar al golbol y nos divertimos un montón. Sí, me parece, antes de que hable Hugo, son terminologías que fueron evolucionando. Yo no sé me voy a meter en otro terreno, pero yo no sé si las escuelas especiales se llamarían escuelas especiales y se originarían ahora. ¿Entendés? La terminología y la conceptualización va cambiando. Entonces, a ver, si quedan esos nombres para que nosotros podamos identificarlos y reconocerlos, es un poco también como dice Enrique, yo no le veo demasiado, no lo veo como una situación problemática. Sí, si uno se pone un poco puntilloso y realmente trae problemas de alguna índole, bueno, podríamos repensarlo. En un principio creo que nos permite diferenciar o identificar más que diferenciar. Sí. Sí, yo también ahí, como decía Licha, lo último, yo creo que también es una cuestión de terminología, ¿no? Lo que es el deporte adaptado. No sé, a mí en mi caso personal
me pasa de que cualquier deporte que quiera hacer, sea, no sé, en este momento esquí, más adelante o anteriormente digo boxeo, yo siempre traté como de que sea adaptado a mí, ¿no? A mi situación personal. Creo que si tuviera otro tipo de discapacidad y, no sé, me tocaría hacer goalball en este caso, no sé si pensaría tanto en que si es un deporte adaptado o no es un deporte adaptado. Yo me mando a hacer, en este caso, lo que me gusta y trato de que sea de esa forma. No sé, lo que me pasa últimamente, esto de estar esquiando ahora, de empezar con esta actividad, pienso mucho en la persona que inventó o diseñó el esquí ese, ¿no? Porque a mí me parece una locura y digo, cualquier persona que se quiera subir acá a este esquí está en mismas condiciones que en las que estoy yo, me parece, porque tiene una complejidad y una tecnología y eso me parece extraordinario, ¿no? Que alguien haya pensado adaptar un esquí de esa forma y haya diseñado ese aparato. Entonces, me parece, nada, que en ese caso específico del esquí, de adaptarlo de esa forma, me parece increíble que sea así, ¿no? Ahora, si vamos al caso de lo que es capaz la natación, otros deportes más convencionales, ahí sí me parece que no estamos en las mismas condiciones y sí se podría llegar a competir en un momento, lo veo como que sea más específico para alguien con discapacidad, pero creo que hay otros deportes o otras actividades que quedamos totalmente equiparados con personas, no sé si se puede llamar convencionales. Y eso es lo que está bueno, me parece, de estas nuevas actividades o de estas formas de hacer deportes que van surgiendo en el último tiempo. Sí, quedan unos minutitos para esto. ¿Quieren seguir desarrollando un poquito? No, un poco es lo que decían, me parece que un poco es lo que decía Hugo. El tema es cuando la adaptación la relacionamos directamente a la discapacidad, ¿viste? Porque vos querés trabajar, no sé, vos se te ocurre que querés trabajar la coordinación óculo-podal con tus alumnos. Entonces vas a hacer, y la estrategia a nivel equipo. Entonces vas a jugar, decidiste jugar al béisbol, pero en cambio de pegarle con el bate, le vas a pegar con el pie. Bueno, estás haciendo un deporte adaptado también. Ahora, a nivel social, por ahí, y por eso también son tan importantes las terminologías, cuando uno dice, por lo menos normalmente lo que pasa, cuando uno dice deporte adaptado, lo relaciona directamente a la persona con discapacidad. Entonces me parece que es ahí donde entra por ahí un poco en juego la terminología en sí, ¿no? Porque, bueno, uno es y dice lo que, en definitiva, lo que termina hablando. Entonces, a veces en esta unificación de criterios, por eso también es tan bueno esto cuando se determinó que el término correcto sea persona con discapacidad, que lo decidieron en convención, la misma comisión de personas con discapacidad, digamos, no fue ni siquiera tampoco algo impuesto. Aún así, para las personas que estamos dentro del deporte y que el tema que nos compete hoy es el deporte, no nos genera demasiado inconveniente. Está bueno aclararlo, pero bueno, también me parece que amerita otro tipo de reclasificación hoy en día, esto, de qué hablamos cuando hablamos de deporte específico, de qué hablamos cuando hablamos de deporte adaptado. Bien, y ahora hay una pregunta un poquito más profundizando esto de la cuestión de la diferencia, ¿no? Entonces, digamos, qué diferencia habría, digamos, o si hay una diferencia en los beneficios de la persona, digamos, que practica los deportes adaptados o específicos con respecto al deporte convencional, digamos? O sea, ¿hay una diferencia en esos beneficios o piensan que es lo mismo, digamos, que en realidad se adapta el deporte, pero el beneficio es el mismo, igual que a una persona convencional? Voy a agarrar acá la posta. No sé si ustedes saben o escucharon hace 2018, 2019, los premios Olimpia, los premios al deporte argentino. Gustavo Fernández, el tenista argentino adaptado,
estaba ternado en la terna de deportes adaptados y armó un revuelo bastante importante por este tema. Es un tema bueno, dejó en boca de muchos, porque él en el año anterior a este revuelo había sido ternado y ganó la terna de deportes adaptados. No sé si ustedes saben, pero bueno, están las ternas de todos los deportes y está, no sé, tenis, automovilismo, esquí, bueno, están todos los deportes que se practican en Argentina y además de eso está la terna de deportes adaptados que mezclan todos los deportes, ¿no? O sea, está el mejor de tenis, el mejor de... Bueno, y él cuando lo ganó, lo dijo públicamente que se sintió muy discriminado. Primero porque era como un premio consuelo, un premio a la motivación, al esfuerzo y no al deporte en sí. Entonces dijo que, bueno, que si salía ternado no, él no iba a ir, porque él es un deportista, él es un tenista y no lo tienen que estar, no tiene nada con sus compañeros de terna, pero que no lo tienen que ternar con los tenistas, ¿no? Entonces hizo mucho ruido al respecto. En parte, yo creo que tiene razón, que no tiene que ser ternado con un nadador o con Janina Martínez de atletismo, pero sí, para mí, tiene que hacer una diferenciación, esta es mi opinión personal, y tiene que ser, o sea, porque las posibilidades que tiene el Gusti Fernández, yo, Hugo, de llegar a un paralímpico o de ganar una Copa del Mundo no son las mismas que tiene una persona que esquía conmigo no sé, acá en los chicos del club que compiten, que entrenan conmigo acá en el Cerro Castor. Yo creo que nosotros nos tenemos que medir con deportes adaptados. Por lo menos hoy esa es mi... O sea, que nuestro deporte, para mí, el deporte del esquí, nos medimos con esquí adaptado. ¿Está bien? O sea, yo creo que si, en el caso de que los premios Olimpia, por ejemplo, que hicieron para este foco de discusión, creo que tendrían que hacer ternas, por más que sea una ceremonia larguísima, pero terna de deporte, no sé, esquí adaptado, tenis adaptado, y así sucesivamente en todos los deportes, porque para mí son cosas diferentes. Ujú. Bien. ¿Alguno por ahí? Gastón. ¿Cómo era la pregunta? Sí, ay, Sí, con respecto a si hay alguna diferencia con respecto a los beneficios. yo creo que por un lado ahí Hugo también en la primera pregunta, en su respuesta dejó también un mensaje con esta pregunta. Un poco los beneficios quizás, cuando él dijo, me pone en el mismo lugar que está el que está esquiando parado. Que si esa adaptación no existiría, quizás Hugo no podría estar esquiando. Hoy fuimos a esquiar, por ejemplo, con Hugo, estuvimos todos en el cerro. Si ese creador de ese esquí no hubiera existido, Hugo no podría haber subido al cerro con nosotros. Entonces, creo que ahí hay un beneficio grande. El hecho de romper esa barrera y volar las oportunidades es uno de los beneficios enormes del deporte adaptado. Después, físicamente, es decir, fisiológicamente, biológicamente, anatómicamente, los deportes todos tienen beneficios. Pero también creo y pienso que el deporte adaptado, como cualquier deporte, pero el deporte adaptado tiene beneficios particulares. Por ejemplo, en nuestro caso, en el goalball, además de todos los beneficios, como cualquier deporte, se potencia muchísimo la orientación y movilidad de las personas. Entonces puede hacer que aquella persona con discapacidad visual que aún no tiene una gran autonomía o libertad de movimiento, que quizás todavía no se anima a salir mucho a la calle o está en ese proceso, practicar el deporte beneficia un montón para que ese proceso sea mucho más potente, tenga mucha mayor capacidad. Así que sí, hay unos beneficios particulares, específicos y muy positivos. Ahí, Lisandro. Sí, no, estaba pensando un poco lo que decía Gastón y vuelvo a repetir, aunque parezca pesado con esto,
hay que mirar un poco, hay que revisar la mirada con la que nos hemos formado todos nosotros, porque antes estuvimos hablando de la edad que tenemos y más o menos, Gastón un poco menos, pero somos de la misma generación, y pese a estar muy involucrado, creo que todos tenemos una formación parecida. No podemos olvidarnos de que se nos hace imposible mirar a la persona con discapacidad y su relación con el deporte con los beneficios relacionados a su discapacidad, ¿no? Me parece que nosotros venimos de un... A ver, si uno mira los paradigmas de la discapacidad, de la población con las personas con discapacidad, puede remontarse a la antigua Roma, donde había un paradigma de prescindencia, donde nada, se los trataba hasta de brujos a las personas con discapacidad, se los trataba algo sobrenatural, una cuestión, una ofensa a los dioses, y directamente se los exterminaba. Hemos salido de eso y creo que hacia el paradigma del paradigma rehabilitador de las personas con discapacidad, donde es, a ver, creo que todavía una persona con discapacidad está cambiando, pero es muy difícil que a vos te llegue un nadador que te diga, no, yo la verdad que tengo una discapacidad, pero vengo a nadar porque me gusta. Normalmente lo derivaron clínicamente, lo derivaron kinesiológicamente, entonces no, vos tenés, por tu discapacidad tenés que hacer natación. Yo tengo que hacer un deporte porque me gusta. Entonces, a partir de ahí vamos a poder empezar a hablar de los beneficios del deporte de una persona. Pues vos podés hacer natación, no te gusta, yo soy de decir malas palabras, las voy a tratar de no decirlas. Vos podés hacer natación, no te gusta, y la verdad que te va a servir muy poco el deporte. Y vas a encontrar beneficios más o menos, no querés hablar con nadie, está en un andarivel, el kinesiólogo te dijo que haga 10 piletas, vos estás contando 10, capaz que ves si tratá de confundirte, a ver si le choreas una al kinesiólogo y te chorea una a vos. Entonces, ahora, realmente encontrás el deporte que te gusta y vas a encontrar todos los beneficios que te puede brindar un deporte, tengas o no tengas una discapacidad, te va a copar desde la esfera social, vas a querer hablar con la gente, te vas a interesar. Sí. Lo vas a ver, bueno o no, después vemos el nivel al que vas a llegar, pero vas a ser una persona que va a hacer una actividad segura, porque como te interesa, la haces dentro de los parámetros normales de un deporte que lo pueda considerar seguro. No sé, ¿te gusta levantar pesas? Bueno, vas a ir pero digamos, tenemos que empezar a mirar en un principio que la persona con discapacidad es un sujeto dueño de la posibilidad de elegir qué deporte hacer. A partir de ahí vamos a poder hablar también de los beneficios. Si no estamos hablando de, ¿qué beneficio? No, vos si tenés una lesión medular T4, no, te conviene la natación. Y flaco, yo soy más que una lesión medular. Yo tengo mis ganas de hacer un deporte. Y vuelvo a repetir, si no concebimos a la persona con discapacidad como un sujeto de poder decidir qué hacer, bueno, el deporte no entra ni siquiera en la esfera de análisis, porque no... Si no, a mí me ha pasado. Yo voy a contar una anécdota de una nadadora que compitió ahora en Tokio, Eli Noriega. Eli, yo la vi caminando en Ushuaia, bueno, bajé del auto, le invité a que se sume a los entrenamientos de PREDEP. Yo que vi, pero voy a ser sincero, yo vi una chica con parálisis cerebral, una envergadura gigante, y me la quería llevar para el atletismo. Y empecé, vamos Eli, vamos a lanzar. La piba lanzaba y miraba el techo. Hasta que un día dije, che, Eli, ¿y vos qué hacías? No, yo nadaba, a mí me encanta nadar. Y ahí llegué a mi casa y digo, qué pelotudo que soy. ¿Qué le quiero enseñar a esta piba a lanzar? Esta piba tiene que nadar porque le gusta nadar. Bueno, ella creía que no podía nadar porque no movía las piernas, no tenía mucho conocimiento sobre el deporte paralímpico. Entrenó 2 años, bueno, nada, después siguió entrenando con otros entrenadores. O sea, la única medalla que me puedo llegar a colgar con respecto a esto no tiene que ver con los logros deportivos, sino con haber escuchado a una persona que tenía ganas de practicar un deporte y no el que yo le estaba proponiendo. La piba no estaba encontrando ningún beneficio con la práctica deportiva del atletismo, porque no le gustaba, porque no hacía las cosas a gana. Pero ¿quién se está equivocando ahí? ¿Quién era el equivocado? Yo. Sí. Digo, yo, el profe. Entonces me parece que radican ahí los beneficios. Y vuelvo a repetir, el deporte
en sí genera un montón de beneficios desde lo interno, desde lo externo, desde lo vincular, desde el lado que vos quieras. No hay nada, yo no creo que el deporte tenga una en contra, por así decirlo. Ahora lo tenemos que empezar a analizar desde la mirada de que la persona debe elegir qué deporte hacer para luego encontrarle beneficios. El primer beneficio que tiene que encontrar la persona es el poder de la elección. Algo tan negado en general a las personas con discapacidad, donde nosotros tenemos 1000 casos donde no se les da ni a elegir ni la ropa que se ponen. Bien, ahí, como decís, Lisandro, y un poco lo hablaba Enrique, también yo creo que esto también se está leyendo ahora de fondo, escuchándolo a todos, ¿no? Y como decía Lisandro al principio, nosotros las personas con discapacidad éramos como un castigo de Dios, éramos, incluso hasta acá, podíamos hablar de Ushuaia no hace mucho tiempo, en el cual las personas con discapacidad se quedaban en la casa o sobreprotegidas por sus padres, y que luego, bueno, después en el siglo ya acá, ya 19, 20, ya empezando por ahí, empezamos a tener como un asistencialismo, ¿no? Incluso así empezaron las Paralímpicos también, como una cosa asistencial, ¿no? De rehabilitación, ¿no? Escuelas especiales, escuelas donde un poco nos rehabilitan para, no sé, reinsertarnos o no, qué sé, residenciación social, no sé, una cosa así, ¿no? Y hasta que después, ya casi a finales del siglo XX, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, pasamos a ser sujetos de derecho. Y ahora, justamente Enrique y Lisandro pusieron de manifiesto esto que cambió totalmente, porque ahora, si bien todo lo demás es necesario, ¿no? Como una persona que tiene una discapacidad adquirida, sí o sí necesita adaptarse, ¿no? Eh, y ahora, sin embargo, existe otra cosa. Dimos un paso más, que somos sujetos políticos, es decir, sujetos que podemos decidir y decir, no, este deporte a mí no me gusta. Por más que el doctor te diga que, por ejemplo, en mi caso, hacer natación, ¿no? Vos tenés que hacer natación porque no, es menos golpes, menos impacto. Claro. Claro, ¿no? La natación es porque supuestamente tenés menos impacto, ¿no? No te golpeas nada, no sé qué, como que es todo muy... Y a veces uno observa en el golf que te matan a pelotazo. Entonces, digo, ahora, como dice Enrique que nos trajo este caso de este tenista, ¿no? Él es un sujeto político, ahora él decide cómo hacer deporte y cómo quiere que lo vean haciendo deporte. O sea, y eso es muy importante y ha sido de un gran avance, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más, Hugo. Yo Dale. con respecto a todo lo que dijeron, capaz que me quedo con la parte esa de, ¿no? De que cuando uno, los beneficios del deporte, más cuando haces lo que te gusta, me parece, ¿no? Porque es como al principio, me parece, cuando uno, por lo menos en mi caso, cuando adquirís la discapacidad, te mandan a hacer natación o te mandan a hacer los deportes convencionales. Y en un momento sí, uno, qué sé yo, capaz lo disfrutaba o no tenés mucha idea de nada, pero cuando empezás a darte cuenta de un montón de cosas, querés y te das cuenta que tenés un poder de elección y elegir algo que te gusta y la pegás con el deporte, me parece que el beneficio es total, porque te da independencia, te da vitalidad, te da un montón de cosas que, como a todo el mundo le pasa que practica deporte, no sé, cuando vas y juntás con tu amigo a jugar un fulbito, lo que sea, que yo en mi caso no lo puedo hacer, pero bueno, buscar la vuelta, y creo que es siempre eso, ¿no? Por un lado es entrenarse, mantenerse activo, salirse de la silla, cambiar la postura, hacer un montón de cosas que capaz que en el día a día no las haces, pero a la vez también es la diversión, es divertirse y tratar de, no sé, de hacer algo distinto, ¿no? Creo que yo lo veo por ese lado, hablando, ¿no? De la pregunta que era ¿cuál es el beneficio? Y también en esto que es divertirse, es dejar de creer que uno está haciendo un deporte porque está todo el tiempo como rehabilitándose o queriendo, viste, haciendo el deporte para que en un momento no se va a pasar algo que te va a beneficiar en tu vida de una forma que te va a sacar del lugar en el que estás. Sin embargo, no, uno sigue estando sentado en este caso,
pero practicando esquí o haciendo otras cosas que te gustan, ¿viste? Y yo me pasa que lo hago por diversión más que nada ahora. En su momento seguro que lo hacía por rehabilitación porque me mandó el médico o lo que sea, pero después cuando te empezás a dar cuenta de las cosas y si sos una persona inquieta como yo, vas a buscar las mil y una vueltas para hacer diferentes actividades. Es innegable que hay momentos donde la rehabilitación es fundamental, porque si no pareciera que estamos hablando en contra de la rehabilitación, ¿viste? No tiene que ver con eso, sino que, bueno, cuando se convierte esta mirada del paradigma de la rehabilitación a algo que abarca todos los estratos de la vida social de una persona con discapacidad, y pareciera que la sociedad le tiene que brindar herramientas para que esta persona se complete, porque siempre le falta algo, bueno, ahí la terminamos de cagar, porque en realidad no le falta nada a la persona con discapacidad. Es ese tipo de sujeto con el que trabajamos nosotros. Este muchacho, cuando venía al gimnasio, hacíamos nuestra rutina y después nos íbamos a seguir compartiendo momentos sociales, digamos. Y yo no le estaba faltando nada, ¿no? Entonces, bueno, me parece que va por ahí. El deporte, la actividad física te brinda la posibilidad no solo de mejorar tu físico, sino de mejorar tus cuestiones vinculares. Claro. Bueno, esto también va para alguna persona con alguna discapacidad que todavía no se anima a dar el paso, ¿no? Así que yo creo que esto está ayudando muchísimo el tema que estamos hablando. Ahora vamos a dar un vuelco total al tema. Si bien yo sé que dejamos el tema abierto, pero bueno, lamentablemente el tiempo es tirano. Entonces, también es tirano el perro que interrumpe. Tengo 4. Bueno, entonces vamos con la próxima pregunta, ¿sí? Que es, ¿por qué? Le vamos a dar un vuelco bastante grande, pero es ¿por qué la difusión del deporte adaptado y específico, digamos, no es tan conocido o no es tan difundido? ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Por qué? Si bien sabemos que hay una difusión, si bien sabemos que existe, que ya hay un paralímpico, que hay ciertos deportes que se conocen y otros que todavía no, pero ¿por qué creen que no es la misma difusión, digamos, tal vez que un deporte convencional? Si bien en el deporte convencional hay, ¿no? Lo que podríamos hablar hay como un exceso con respecto al fútbol, pero ¿por qué ustedes piensan que no es tan difundido? Yo creo que porque es muy nuevo todavía y porque no vende. O sea, lo compararía con fútbol de mujeres. O sea, no creo que sea por malas intenciones, sino porque todo lo que es difusión y demás va de la mano de lo que vende, ¿no? Yo creo que es así. Algo que el fútbol, hoy tenemos todos, le seguimos todos los pasos a Messi porque, porque el tipo vende. O sea, yo creo que es esto. Y nosotros, sobre todo en Argentina, somos un país que somos muy exitistas y las cosas, o sea, por eso conocemos a Janina Martínez, al Gusti Fernández, conocemos a los que ganan medallas o tienen o hayan tenido un reconocimiento importante afuera, porque venden en algún aspecto, o sea, es como que es lo que vendió en ese momento, ¿no? Pero no creo que sea por mala intención, sino solamente porque son deportes que todos son muy nuevos y que todavía no venden. Ante una gran difusión, en los Olímpicos de Londres hicieron una gran campaña para que la gente se acerque a las tribunas para los Paralímpicos. Hubo una campaña que, que decía en todas las calles habían de Londres, decían, bueno, ahora entramos en calor, ahora arranca lo bueno, ¿viste? Como que le dieron mucha bola a los Paralímpicos y tuvieron récord de ventas, fue mucha más gente de la que fueron a los Olímpicos, a los Paralímpicos, y bueno, yo creo que va un poco también por eso, ¿no? O sea, si hay ganas de que es un gran show lo que te ofrece un Paralímpico también.
Pero bueno, para mí va por el lado de lo que vende. Mm. Gastón. Sí, justo antes de entrar a esta charla estaba mirando un video en YouTube que le hicieron una nota a mi hermano. Mi hermano es DT de futsal femenino y justo lo tocó Henry y estaba pensando lo mismo, con la misma analogía. Creo que sí, que en un momento igual hubo que romper un paradigma, que es lo que venimos hablando. Hubo que romper un paradigma. Mi hermano arranca la nota hablando, la primera pregunta que le hace el periodista, en realidad no sé cuál es porque ya arranca la respuesta, pero más o menos me imaginé la pregunta. Él arranca el video diciendo, y bueno, dice, hay chicas que a veces vienen acá y me preguntan si pueden. Y yo les digo, sí, pueden. Y siempre el recuerdo es, no, porque me dijeron que no podía, me dijeron que yo no podía patear una pelota o que eso no era para mí. Creo que entonces sí, en un momento hubo que romper un paradigma, al igual que con las personas con discapacidad, ¿no? Hubo que romper un paradigma. Pero hoy ya el paradigma roto, y seguramente esta charla es un gran ejemplo que eso ya pasó, quedó atrás y que se está pensando de otra manera y estamos yendo hacia adelante de otra manera. Creo que sí hay una cuestión con los fanatismos. Y con respecto a lo que dice Henry, sí, la venta, el exitismo y también un poco lo que nos quieren mostrar. Otro claro ejemplo es lo que nos muestran. Yo hoy tengo tele y no miro la tele, miro YouTube. Entonces un poco ahí ya tengo yo la elección mía de qué quiero ver. El que ve la tele ve lo que le muestran y lo que le muestran va a ser lo que va a seguir repitiendo. Y si vos ponés el canal de deporte vas a ver, sí, como dijo Henry, a Messi, al Barcelona, al PSG, bueno, estas cuestiones, ¿no? Entonces sí hay una cuestión con los fanatismos, pero otra cuestión con la difusión. Si se hace una buena difusión o si uno puede tener la elección de buscar, como hoy es YouTube, que es una herramienta hermosa, al igual que las redes sociales, nada, es cuestión de prestar atención un poquito más allá de mi entorno, de mi percepción, y ahí hay una buena difusión. Ahí Hugo, Licha, ¿qué piensan con esto? ¿Por qué no hay difusión en el deporte adaptado y específico? A mí me parece que tanto Enrique como Gastón fueron bastante claros y por un camino similar. También hay que hacer una diferenciación y entender de que no en todos lados pasas. A mí me ha tocado estar en eventos internacionales y quizás es un poco bastante más acentuado en Argentina. Yo recuerdo en Río 2016 ir por la autopista y ver las gigantografías de atletas con discapacidad por la ciudad y en las primeras portadas de los periódicos principales de Brasil. Entonces me parece que tiene... y acá nosotros en Argentina, ¿a quién conocemos? A Gusti, conocemos a Yanina y a ponerle que ahora en Deporte B, algunos más, y convengamos que cada vez son más los profes que trabajan en el área del deporte para personas con discapacidad y las redes sociales y el compartir y bla, bla, bla. Pero Argentina también es muy particular. A ver, hoy en día Germán Lauro, que fue quinto en los Juegos Olímpicos del 2012 en atletismo, camina por, no sé, papá Ushuaia y no lo conoce nadie, es la realidad. Y el loco fue quinto del mundo. Tiene que ver también con una cultura nuestra, un poco lo que decía Enrique. Hay muy grandes jugadoras de fútbol femenino y sin embargo son muy poco reconocidas. Convengamos que nosotros vivimos en un país que a nivel deportivo es totalmente exitista y encima con un cuello de embudo muy fino, donde entra el vóley. Y si te pregunto quién es el líbero de vóley que ganó la medalla de bronce, tampoco te lo acordás. Te acordás de Facundo Conte, te acordás de los que hacían puntos por ahí. El básquet, algo de rugby, incluso el Seven. Yo no creo que ninguno de nosotros sepan 3 nombres de los que ganaron la medalla del Seven. Y bueno, tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, que de a poco considero igual que lo mismo que opinaron los chicos, lo estamos rompiendo, pero va a llevar un tiempo largo. Creo que va en un buen camino porque ha tenido muchas horas de aire el último Juego Paralímpico y bueno, me parece que va en un camino mucho mejor
Sí, sí, están cambiando y además algo que a mí me llamaba mucho la atención, a mí tuve la oportunidad de salir en notas ante los Paralímpicos y demás, y me llamaba mucho la atención que las notas las metían en la columna de sociedades o de comunidad, no sé. Me hacían una nota deportiva y arrancaba, viste, con todo el drama y después Sí, sí, sí. datos de color, ahí venía que ibas a ir a competir, ¿no? O sea, y, y eso está cambiando mucho. Sí, Últimamente me sacan en la sección deportes, que es donde tienen que sacar, ya cero amarillista, ¿no? Todo bien deportivo. Esto fue gracias a los últimos años del deporte paralímpico. Hay un canal de comunicación que se llama Paradeportes, que hace mucho también para explicarlos, ¿no? Porque también son cosas nuevas, hay un desconocimiento muy grande de todo esto. Entonces, bueno, también yo creo que va están cambiando las cosas, están sí. cambiando. Y mucho en el último tiempo. Joaquín, Maxi y Nico, que son los chicos que manejan para deporte, en el 2015 en Toronto, en Canadá, cayeron con una camarita y ellos dos, y no se pagaron, y se pagaron todos ellos, perdón. Y hoy en día tienen un medio ya afianzado que te transmitió el otro día todo, hace poco en los Juegos Paralímpicos. Y los Sí, medios de sí, comunicación sabemos que son todos. sí, Ujú. sí, sí. Sí, totalmente. Sí, yo pienso lo mismo que tiene que ver con una cuestión cultural, en este caso de Argentina, ¿no? Que cuesta también sacarnos del fútbol, porque somos muy futboleros, que está bien que sea así, por un lado, pero por otro lado también me parece que también, no sé si tenemos los argentinos una mirada más, más completa de una persona con discapacidad, entonces me parece que también la difusión pasa por ahí, ¿no? Porque creo, como te decía, capaz mucha gente piensa que uno está haciendo un deporte o algo porque se está rehabilitando y sin embargo uno está compitiendo y está haciendo un deporte. Y en este caso, no sé, como Enrique que va a competir, así a un paralímpico o otros deportistas, eh, yo creo que la visión que tiene la mayoría de las personas es siempre esa mirada rehabilitadora, ¿no? Sobre la discapacidad y por eso creo que nunca le terminan de dar la difusión o la ola que hay que darle realmente, ¿no? Que hay una persona que está dejando gran parte de su tiempo y dedicándole 100% en este caso al deporte. Y obviamente que yo creo que sí, merecería más difusión, pero no la tiene por eso, porque qué sé yo, ahí está todavía, me parece. Las cosas están cambiando como se dicen, pero me parece que todavía hay como una mirada ahí. En este caso, como también como decía Enrique, eso me causó gracia esto de que lo sacan en sociales, viste, que siempre primero es la mirada amarillista y después te preguntan, bueno, ¿cómo va el deporte? Pero como que siempre hay una historia detrás de todo esto y nunca se termina como de difundir realmente el deporte o lo que uno quiere que se difunda, ¿no? Porque uno no quiere que todo el tiempo le estén preguntando qué pasó, qué le pasó o qué está haciendo, sino que uno quiere hablar del deporte y lo que está desarrollando. Ir al grano directamente con eso. Y esa difusión me parece que no garpa tanto acá en Argentina. Claro, garpa la información amarillista en realidad. Esa es la Claro, macana. Garpa la amarillista, no tanto lo deportivo. Pero claro. bueno, Bueno, va cambiando. ahí hay que como, creo que es el compromiso de nosotros, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Gracias al espacio también que nos da la Universidad de Tierra del Fuego, que nos está dando este espacio para poder difundir, digamos, lo que también nosotros pensamos de cada deporte eh, y cómo lo vivimos también. Así que creo que ahora, en este momento, estamos haciendo eso, justamente difundiendo cómo vivimos el deporte, ¿no? Eh, y ahora volvemos un poco al principio. Fue esto a través les cuento, esto fue a través también de una discusión en realidad debate o por ahí un diálogo que tuve con Gastón hace un tiempo, con la visita de un competidor paralímpico en la ciudad. Y, y bueno, entonces justo había sido en ese momento el día del fundador de los Juegos Paralímpicos, no me acuerdo cómo se llamaba el doctor, no sé si lo tienen al nombre. Eh, pero bueno,
surgió una historia también, porque bueno, yo soy estudiante de ciencia política también, y hablamos mucho de esta cuestión del paradigma, cuándo es paradigma y cuándo es una cosmovisión, ¿no? El paradigma tiene que haber como una convención, digamos, que hace que otra idea, otra cosmovisión se caiga totalmente, ¿no? Entonces, pensamos en esto del prefijo para, si bien ya lo hablamos con Licha, que tiene que ver con el juego paralelo a, ¿no? Un juego deportivo paralelo que va en paralelo con el deporte convencional, el para, pero de cierta manera viendo un poco que ya se está como venciendo esta barrera de interrelación entre las personas con discapacidad, personas sin discapacidad, en fin, como ya no existe, está empezando a borrarse esa diferenciación de a poco. Si ustedes creen que puede llegar a ser en algún momento de que un olímpico, como hacen los Juegos Evita, que ya no existen, como ya no se habla de Juegos para Evita, sino los Juegos Evita, y dentro de esos juegos están los paradeportes, digamos, y deportes adaptados y específicos, y los deportes, digamos, convencionales, ¿no? Entonces, ¿creen que en algún momento de la historia puede hacer que esa diferenciación entre lo para digamos, y lo no para, digamos, por así decirlo, pueda existir, pueda llegar a ser, digamos? Yo creo que va a ser dentro de muy poco. Mm, Ya se están haciendo reuniones, va, por lo menos hace poco tuvimos reunidos desde la federación con quien es hoy el presidente del COPAR, eh, y él nos contó cómo vienen todos los trámites que están intentando hacer para que esto sea de acá a 2 juegos, o sea, más o menos de acá, como que se está trabajando para que se logre. En olímpicos, o sea, en juegos de verano. ujú. Yo creo que va a salir. Va a ser un juego muchísimo más largo, me imagino, ¿no? O sea, no sé cómo van a ser, porque ahora que tenemos 15 días de diferencia entre uno y el otro y después arranca los... Pero no veo posible que yo vaya a competir, a competir, por lo menos no lo veo hoy, capaz que tengo la cabeza media, media bloqueada en ese sentido, pero no veo que venga una persona a competir en un parado, compita contra mí, o en esquí. Ujú. Ahí, Lisandro. Ahí va, tenía el bloqueado. Entiendo lo que se plantea. Primero, bueno, me parece que, vuelvo a repetir, el término paralímpico surge en el 88, donde se firma el tratado entre el Comité Paralímpico Internacional y el Comité Olímpico Internacional, donde acuerdan ser socios en la organización. Entonces, de ahí sale el término paralímpico, y nuestro inconsciente lo relaciona a la, no sé, a la paraplegia, ponele. Entonces lo relaciona a la discapacidad, el término para. Pero en realidad fue un término que se utilizó para graficar el paralelismo que había, porque hasta antes del 88 eran sedes distintas, eran recintos deportivos distintos, entonces de ahí en adelante cambia. Yo no sé si la apuesta es unificar los juegos, la verdad es que no me imagino una villa olímpica con 10.000 personas, no me imagino cómo podrían llegar a coordinar el tema de la logística y los colectivos que salgan a las competencias de la pista de atletismo, no me imagino cómo coordinarían toda la parte del entrenamiento previo que conlleva un juego olímpico, donde vos vas a una pista de atletismo, por ejemplo, hablo del atletismo, ¿no? Porque es lo que me compete, pero también sé que les toca a los chicos de natación, cómo se organizarían, por ejemplo, los turnos de entrenamiento en la previa. Te estoy contando cosas que por ahí son del detrás de escena de un juego. A mí me cuesta pensar en la cantidad de gente que se mueve en un juego olímpico y en la cantidad de gente que se mueve en un juego paralímpico. Me cuesta pensar en la unificación, pero no por... Obviamente, como dice Enrique, llevaría mucho más tiempo si vos haces, no sé, en los Juegos Olímpicos hay una sola final de 100 y hay, no sé,
5, 6, 4 series, 5. Vos tenés en un juego paralímpico un montón de finales de 100 en sillas de rueda, parados, con prótesis. Me cuesta pensar por la cantidad y por la logística, no por una cuestión de... Me parece que cuando se pensó, ya estoy divagando, pero me parece que cuando se pensó, porque no estuve en la reunión esa, no tengo ni idea, pero cuando se pensó en un juego paralímpico, en el mismo recinto deportivo, dando 15 días de diferencia, me parece que se hizo pensando en cuestiones más de organización y logística que de división en sí. Vuelvo a repetir, el último juego, solo deportistas paralímpicos, hubo 4.600 deportistas. Eso te da una villa paralímpica con un tráfico de gente de seguramente 6.000 personas. A mí no me tocó ir a Tokio, pero fueron mis compañeros y hacíamos, mis compañeros de cuerpo técnico, y hacíamos videollamadas todo el tiempo, y vos tenías 50 minutos de espera en Tokio para subirte a un colectivo e ir a entrenar. Enrique, que conoce de lo que estoy diciendo, 50 minutos de ida para tomar el colectivo, para ir, 50 minutos de ida para tomar el colectivo, para volver, sumale los 20, 25 que te lleva. Sumale que las personas con discapacidad tienen otros tiempos, es muchísimo tiempo. La verdad que a veces abordamos este tema de unificar los juegos de una manera demasiado romántica sin tener en cuenta todo lo que conlleva la organización de un juego, y me parece que son muchos los factores que inciden en tener que dividir un juego y el otro, y bueno, no sé, arrancamos con el prefijo para y nos fuimos a la mierda, pero bueno, me parece que vale lo que está planteando Enrique, me parece que está bueno. No, yo lo planteo, obviamente a mí tampoco me interesaría, o sea, me parece que suma en esto, ¿no? En la parte romántica de que Claro. corra los 100 metros, corra, no sé, no sé quién, o sea, poner el número uno de los flacos y después venga una silla a correr también, y me parece súper, no sé, como una enseñanza social más que otra cosa, ¿está bien? O sea, como que están todos juntos corriendo. Pero no lo veo práctico tampoco, sabiendo lo que significa todo esto, ¿no? Por otro lado, en Atenas 2004 se renueva el contrato de organizarlo en conjunto hasta el 2032, y ahí vence. No sé qué pasará del 2032 en adelante, por eso el presidente del COPAR debe haber dicho eso. Por otro lado, nos meteríamos en otro problema, pero el presidente del COPAR está en un cumple, está intervenido el COPAR, acusado de 1000 quilombos. Entonces, nada, es la historia nuestra y la que nos persigue y nuestra cruz. Sin dudas. Capítulo aparte, ¿no? Sí. Capítulo aparte. Pero bueno, nada. A mí si me dice buen día, se agarro un paraguas y salgo, ¿viste? Bien, y acá por ahí, no sé si Gastón o Hugo quieren agregar. Yo la verdad que no. Está bien. No, a mí para quizás siempre está bueno agregar otros puntos para que después en este crisol alguien escuche de nuevo y piense otro punto. De la cuestión logística y de organización, no tuve el privilegio que tienen Licha y Enrique, bien ganado, porque se lo ganan día a día, de haber ido a un paralímpico, pero nada, cuestión logística, organización, que se manejen los que se encargan de eso, que laburen. Vivimos en un mundo que la densidad demográfica supuestamente, numerológicamente, no daría para la civilización que tenemos, y la tenemos, y de repente tenemos mega ciudades encerradas en un pedazo de tierra ínfimo, y después tenemos tierras prístinas y vírgenes durante kilómetros que no hay nadie ahí. Entonces, no sé, cuestiones demográficas, de logística, organización, que se manejen, pero en una escala mucho más chica, muchísimo más chica, ¿sí? No quiero ponerme al mismo escalón que Licha y Enrique con sus experiencias. En los Juegos Evita, como decía Juan, y en los bonaerenses, está todo junto, y
Obviamente que no es casualidad que se haga en Mar del Plata siempre, porque claramente Mar del Plata es una ciudad que está preparada y por eso la sede no se mueve como por ejemplo pasa en los Paralímpicos. Una vez me había dicho una persona de Mar del Plata el número que se incrementaba durante, por ejemplo, los Evita. Van las personas del deporte llamado convencional, las personas con discapacidad y las personas de tercera edad, todos juntos durante ese tiempo que se dan los Juegos Evita y los bonaerenses. Los bonaerenses, no sé, por ejemplo, Buenos Aires, 135 municipios, todos juntos durante una semana y media en Mar del Plata, en distintos recintos, juegan al sapo las personas de tercera edad, juegan al voleibol y hacen atletismo. Bueno, cuestiones logísticas, pero a mí me encantaría, personalmente me encantaría. Para el 2016 eran 800 por 24. 800 personas por 24 provincias. Para el 2016, no sé, no recuerdo si hubo modificaciones o no, pero era ese el número que absorbía Mar del Plata durante una semana. Pero bueno, tiene una capacidad hotelera sí, que la hace única. Bueno, en eso Argentina está demostrando de que se puede dar diferente. Pero sí, es cierto, en sentido conceptual suena algo romántico o está bueno que se piense como una cuestión conceptual, después sí, es lógico, hay que organizarlo, ¿no? Y siguiendo un poco con lo mismo, y esto va a una pregunta que va más que nada para los profes, para Lisandro y para Gastón, con respecto a las ideas capacitistas que se pueden tener en la educación. Cuando hablamos de la perspectiva de la discapacidad, hablamos también del capacitismo en la educación. Me explícome para que más o menos vayan viendo a qué ha orientado mi pregunta. Es decir, que, por ejemplo, tal vez en cierto imaginario, ¿no? Como un poco lo hablaba Licha, y a mí me pasó también, en la escuela primaria, donde me quedaba exento de hacer deportes. Hay como una idea capacitista en la educación, es decir, ¿quién está capaz de hacer deporte? ¿Quién es la persona capaz de hacer deporte? Desde lo más sencillo, ¿no? Como cuando corría el gordito y al gordito se le ponía un 5, un 4, porque no estaba capacitado para correr como otra persona más esbelta, qué sé yo. Entonces, en la educación existe esta idea capacitista, es decir, que, digamos, cuando uno entra dentro de la educación física, hay como una cosa media selectiva con respecto a la persona a la cual se le va a dar la educación física. Como quieras, Lichín, o vos o yo. No, metele, así no aburro yo, que a veces me cuelgo y... No. Yo creo que estaría bueno que cuentes vos tu parte y yo la mía, Licha, porque pienso que seguramente va a ser distinta porque se remite a lo que lo dijo Licha al principio. Entonces dijimos que Licha tiene 37. No empecemos, tengo 37 con eso. ¿Qué vas a decir? ¿Que tenés 10 menos? ¿Eso vas a decir? No quiero alardear. Otra generación, es verdad. Otra generación, claramente otra generación, y por ende otra formación. Son 11 años que pasaron de diferencia entre que Licha se formó y yo me formé como docente. Y ahí claramente yace una respuesta bastante importante en cómo esto fue cambiando. En mi formación docente, por ejemplo, tuvimos un enfoque actual, súper actual, en el cual ya no existe esta mirada de la educación física, como dice Juan, desde el resultado quizás, o quizás meramente de la capacidad física o que se pueda medir, que se pueda cuantificar. Al principio de la educación física, bueno, en realidad no nos olvidemos que la educación física surge de la escuela militar. Ese es el origen de la educación física comenzando en 1900, un poquito antes, por lo menos en Argentina, en esa época. Ese es el origen. Y claramente se medía por el rendimiento. Es decir, si podés hacer 10 lagartijas, estás aprobado. Si no haces 10 lagartijas, estás desaprobado. No nos damos lugar a preguntarnos más. Listo, ¿llegaste o no llegaste? Punto final. Entonces claramente estaban los que llegaban y los que no llegaban. Y los que no llegaban quedaban afuera. Ya está, no había un lugar para esa persona en el deporte o en la actividad que se esté llevando adelante. Era darwiniana.
darwiniana, positivista, o mismo de esto, de lo militar, cuando hablaban hoy del paradigma de la discapacidad, que en la antigua Roma o en la antigua Grecia, bueno, los hombres nacían para ser guerreros, ese era su destino. Hoy ya no, hoy ya el enfoque no es ese en la educación física, y creo que el foco está puesto en otro lugar, que quizás sea así la capacidad, pero no la capacidad de rendimiento físico. ¿Licha? Sí, yo No, me parece, coincido, no sé si me parece indudable, porque bueno, cada uno tendrá su opinión. Yo particularmente coincido con lo que dice Gasti, y bueno, no, en mi caso no, fue totalmente al revés, no tuve ningún tipo de formación, tuve una optativa, que como optativa la elegí porque me dio curiosidad en cuarto año, y mi formación fue una vez recibido, arrancando con una formación empírica, ensayo-error, en la práctica deportiva. Yo cuento siempre que cuando yo estaba en segundo año del profesorado, me ofrecen un trabajo en una comuna que estaba cerca de Rosario, que tiene que ver con mi pueblo, con Los Molinos, para dar natación. Tenía que viajar 20 kilómetros a Casilda, que es una ciudad que está cerca también de Rosario, para dar natación. Bueno, listo, voy a dar natación a 4 chicos, buenísimo. Pero así, natación a 4 chicos. Cuando llegué, a esos chicos los iba a acompañar una trabajadora social, algo de eso. Yo ni pregunté el nombre, qué sé yo, habré tenido 20 años. Y cuando llegué era un chico con síndrome de Down, un chico con una parálisis cerebral severa, que le había con una cuadriplegia importante, que solo podía nadar de cúbito dorsal, y una chica hipoacúsica. Y mi primer sensación fue paralizante, fue decir, bueno, ¿qué hago? Yo no sé hacer nada. Y decí que muy buena onda la trabajadora social se metió al agua conmigo, y ella me iba bancando los pibes y le hacía algunos ejercicios motrices dentro del agua mientras yo me iba llevando de a uno, digamos, para el largo, y nos quedamos. Bueno, de ahí trabajé ininterrumpidamente. Desde que tengo 20 años trabajé con personas con discapacidad. Gracias a Dios. Pero no, toda mi formación fue, te diría, post-profesorado. Y yo, por lo que estoy acá, hoy en día estoy viviendo en la ciudad de Chacabuco y hay un profesorado. Lo que yo pude averiguar es que tampoco hay una formación acá, cerca está el profesorado de Educación Física de Junín, y bueno, tengo contacto con profes que dan clases ahí y también me dicen que no se está brindando una capacitación. Entonces, no sé, como dice Gasti, quizás sea se ve que no hay una idea federal, se ve que queda muy a la merced de cada profesorado, de cada municipio, ¿no? La verdad es que desconozco, pero sé que hoy en día, lo que yo siempre le cuento a los chicos, si vamos por el lado de la convención, hay derechos a los cuales no les están garantizando el conocimiento para que ellos puedan hacer valer esos derechos a los profes, ¿no? Y por otro lado, laboralmente te está cerrando la puerta a un 12, a un 15% de cada población, y vos no tenés nada para ofrecer. Hoy en día, agarrá municipio por municipio, no lo voy a hacer yo, obviamente, háganlo ustedes si quieren, pero tómense el trabajo de ver cuántos municipios ofrecen algún tipo de escuela deportiva para personas con discapacidad. Y ahí quería ya como hablar un poco de las universidades, si bien la Universidad de Tierra del Fuego y otras universidades como el UNJU, que en sí tienen deportes para personas con discapacidad, hay muchas universidades que todavía no la tienen. Entonces, ustedes, ¿cómo ven el papel del deporte universitario? En este sentido, bueno, acá en Tierra del Fuego ya, bueno, Licha y Gastón lo saben, hay un convenio con el CAT de Ushuaia, que la Universidad de Tierra del Fuego la tiene ya desde 2019, en el cual agregaron dentro de la grilla de deportes universitarios bochas, natación, atletismo y goalball. En sí, ahora la que funciona es goalball, y siempre vamos representando a la universidad y al CAD en donde vamos.
Pero bueno, esto también para un mensaje para las universidades, ¿no? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo empezar? eh, para empezar a- a- digamos, a practicar el deporte o el paradeporte, si quieren que lo hablemos así, universitario. Primero me parece que es una decisión. Mm, Hubo una decisión de la Universidad de Tierra del Fuego, hay una decisión de la Universidad de Jujuy, varias otras universidades, la Universidad de Córdoba y muchas más que seguramente están empezando a encaminar en esto. No tengo idea, yo no trabajo en la universidad, no tengo idea si hay un lineamiento federal como planteaba Licha. Por ejemplo, mm, sé que sí en los profesorados, en la parte de formación, que antes estábamos hablando de esto, sí es una decisión institucional. En el currículum oficial que se baja, sí, desde el Ministerio de Educación de Nación para todos los profesorados, en este caso, con las personas con discapacidad, la única materia que está pensada para la formación docente es en la inclusión en la escuela. No hay una cátedra que sea específica para, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy, ¿no? La oferta de deporte adaptado y específico. Conocerlo para después poder multiplicarlo. Entonces, ujú. cada profesorado tiene la elección de tienen en cada profesorado distinto nombre, pero bueno, 4 espacios curriculares que el profesorado mismo decide qué quiere hacer con eso. Y por ejemplo, mi profesorado, uno de esos 4, decidió que uno sea una cátedra de deportes adaptados y específicos. Y quizás ahí está el por qué yo hoy estoy acá. Quizás no, seguro, ahí está la clave de por qué yo hoy estoy acá. Porque mi formación estuvo presente y fue una decisión del profesorado. Entonces, el lineamiento federal va a surgir cuando empiece con cada acción a replicarse. Y entonces, tanto como en los profesorados como en las universidades, empieza a haber una acción. Esto que estamos haciendo hoy y lo que ya la Universidad de Tierra del Fuego viene haciendo es una acción que abre la puerta a que simplemente esté la oferta. Más allá de que, como vos decías, Juan, está el convenio, en realidad el convenio con el CAD, que es la institución donde trabajaba Licha, donde trabajo yo, donde trabaja Hugo, que tiene una oferta estable y sistemática de deporte para personas con discapacidad. Me parece que el convenio en realidad fue para que la oferta esté, simplemente, no para que vayamos a representar y que hoy solamente represente el equipo de voleibol, entonces atletismo y natación no existe. No, no, es para que la oferta esté. De ahí Mm, comenzamos. Después es para esto, lo que venimos hablando en la charla, es la persona que ingresa a la universidad. Yo, por ejemplo, en el profesorado participé de los JUR, los Juegos Universitarios. Participan universidades y profesorados. Y no había en los JUR, sigue sin haber en los JUR, una instancia adaptada para personas con discapacidad. Entonces lo que hicimos, o la idea de este convenio, que seguramente se va a seguir trabajando, era visibilizar esto y que empiece a estar la oferta. Entonces la persona con discapacidad que ingresa a la universidad, al igual que yo tuve la posibilidad en el profesorado de anotarme en los juros en natación, yo hice natación, tenga la posibilidad de hacerlo. Listo, es la oferta. Y como decía Licha hoy, que lo elija, lo que quiera, porque la oferta está, porque la posibilidad está. Entonces, nada, es potenciar estas posibilidades, porque a partir de ahí esto se garantiza. Hoy la Universidad de Tierra del Fuego lo está garantizando, la UNJU lo garantiza. Bueno, que esa suma de acciones se empiece a unir y así se empieza a multiplicar y armar un lineamiento para que sea una realidad esa oferta de acceso. claro, volvemos como un poco al principio de lo que le decía Lisandro y hablaba también, bueno, hablamos entre todos, ¿no? Esto de que, bueno, anda a hacer natación, ¿no? Bueno, que la persona pueda elegir, digamos, y sepa que la oferta está y pueda elegir, ¿no? Pueda ser una persona que diga, bueno, yo quiero hacer tal cosa. Y si no existe eso en la universidad, es decir, bueno, yo quiero hacer tenis, pero en la universidad no existe, bueno, lo generamos el espacio, buscamos cómo generar eso, ¿no? Porque a partir de lo que dice un poco el lema, ¿no? De la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Es decir, nosotros somos los que generamos, los que decidimos y los que vamos, digamos, creando esta cultura, digamos, desde la perspectiva de la discapacidad, ¿no? Ahora ya voy a unir estas dos preguntas, porque si Yo bien... quería Sí, decir sí, sí, algo al dale, respecto de esto que me pareció. dale. También todo esto que estamos hablando, lo último, lo que decía Gasti, el tema de la UNJU, bueno, de la Universidad de Tierra del Fuego y de la oferta que tienen
de deporte, para deporte también, como lo quieran llamar, tienen que ver, me parece, mucho con la innovación que realizan las universidades nacionales nuevas que hay en el país, ¿no? En el último tiempo se crearon muchas universidades, crecieron muchas universidades, y también el trabajo que hacen dentro de la- de las sociedades, en este caso FOINA, me parece que es muy importante también eso, ¿no? Que si no existe la oferta, sea creada por la universidad misma, me parece también que marca la importancia que tienen en las universidades dentro de cada pueblo o de cada ciudad o provincia en la que fueron creadas en este último tiempo. Antes creo que era algo, no sé si decirlo así, como privilegiado de alguien de formar o estudiar en una universidad, y también la idea de que uno formaba parte de la universidad solamente siendo estudiante o específicamente para ir a estudiar. Y en este caso se pueden ver que, ¿no? De que uno, si bien tiene que ser estudiante para formar parte de la universidad, también la universidad integra a las personas con discapacidad, en este caso también mediante el deporte y muchas otras actividades que realiza la universidad, me parece. Y eso es un logro que tiene que ver, me parece, también con la impronta esta de cambiarle el paradigma y la innovación que lleva adelante las universidades, las que Ujú, se abren a este juego, ¿no? ujú, claro. Bien, entonces vamos a un poco a unir estas dos, sí, que casi estamos llegando al final. Así que una se refería un poco a la infantilización de la persona con discapacidad. Igual esto lo puedo hablar con Enrique y con Hugo, ¿no? Que hemos, bueno, yo también lo he vivido, ¿no? La infantilización de la persona con discapacidad, ¿no? De a veces hablarnos como si fuéramos, no sé, como si fuéramos sonsos, y muchas veces eh, también pasa en el ámbito de la educación. Y la otra era sobre la discriminación. Si ustedes creen que dentro del deporte aún existe, bueno, Enrique habló un poco de esto, pero con respecto a la discriminación, digamos, desde el deporte, digamos, sí, lo he tenido cuando todavía hay un imaginario de los 90. Ahora ya pasando el tiempo, eh, creo que una vez incluso me encontré con alguien que me invitó al Cerro Castor y yo le dije, no, no puedo hacerlo. Y me dijo, ¿por qué no? Si lo puedes hacer, existen formas para que lo hagas. Venite a verme, qué sé yo, nunca lo fui a ver, pero, pero bueno, puede ser que todavía existen ciertos ámbitos. ¿Qué piensan ustedes? Hugo, Enrique. Yo la verdad que creo que es muy personal todo, ¿no? O sea, depende de la discriminación, está en todos los ámbitos. Ujú, Nunca lo sufrí, gracias a ujú, Dios. Nunca me sentía en forma como me hice cargo, ¿no? De lo que alguien en algún momento me intentó hacerlo sentir, la discriminación. La verdad que no lo sentí. En aspectos generales sí, obviamente existe esto. Eh, eh, Esto de lo primero que decía, ¿no? De tratar de una forma de angelitos a las personas con discapacidad. Y nosotros estamos como muy metidos ahora con este tema, eh, porque estamos con Triana, como dijiste vos, escribiendo el libro de sexo y discapacidad, y haciendo, se hace también, ¿no? Como abarcamos mucho el tema de la discapacidad en ese sentido, ¿no? Como que se sexúa a la persona y demás, como se la trata de modo distinta. Pero yo creo que son grandes tabúes, ¿no? Que se van rompiendo en el deporte también. O sea, las personas ya rompimos esa barrera, porque yo voy a contar una anécdota, que viene un poco a la pregunta anterior. Yo tuve un accidente a los 11 años. Yo era muy deportista, o sea, me consideraba un nene que hace mucho deporte, me gustaba hacer mucho deporte. Y cuando vuelvo al colegio, mi profesor de educación física fue quien a mí me marcó el paso, ¿no? Después deportivamente.
Él no tenía ninguna formación hecha. Hoy es un gran amigo mío. Y él me metió en las clases de educación física, en las bueno, yo era su alumno, y me hacía hacer exactamente lo mismo que hacían mis compañeros. O sea, no me mandó ni a estudiar el reglamento de básquet, ni de vóley, ni de handball, ni de atletismo. O sea, me metió a dar vuelta a la pista como todos los pibes, y obviamente tardaba un poco más, o los más vagos venían al lado mío caminando, o a jugar al handball, y a mí, personalmente, me hizo entender lo mismo que le hizo entender a mis compañeros, ¿no? Que no había ninguna diferencia en absoluto, que yo podía hacer las mismas cosas que ellos, bueno, y así fue como juntos fuimos creciendo en mi círculo, en mi entorno. Mi familia vio lo mismo, y me formó, ¿no? Me formó como era chiquito, entonces me formó en ese aspecto, y yo creo que fue en gran parte gracias a esas pequeñas decisiones que se pueden tomar, ¿no? O sea que, porque son miedos, son tabúes, ¿no? Son cosas que en general quedan de mala información, y estas cosas que estuvimos nosotros hablando, que nunca se rompen, no se ponen arriba de la mesa y dicen, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Por qué estamos haciendo esto que hicimos durante tantos años, que es a un chico que está en silla de ruedas, no lo vamos a poner a jugar no sé, al deporte que se esté enseñando en ese momento? Es como que son muchos miedos, qué le pasará, se sentirá mal, ¿viste? Entonces yo creo que para mí va muy de ahí, ¿no? Del entorno. Para mí es muy importante cómo, cómo te ves vos y cómo te trata el entorno, ¿no? También, o sea, va muy por ahí la cosa. Sí, yo creo que era que lo que dice Henry lo último, capaz me termina de cerrar un poco más la idea de lo que me gustaría decir. Sí, tiene que ver mucho el entorno, ¿no? Las personas que lo rodean, y bueno, y también la forma en que uno va atravesando la discapacidad a lo largo del tiempo, ¿no? Hay varias etapas, obviamente, pero sí, es muy importante el entorno, porque el entorno es la formación, o es el lugar que te va a dar a vos para que puedas atravesar cualquier instancia de tu vida, en este caso una discapacidad, ¿no? Y, y sí, yo creo que en mi caso personal también me marcó mucho el entorno. Por suerte, siempre que me tocó realizar cualquier actividad, sea deportiva o lo que sea, siempre me sentí como uno más. O sea, mis amigos me ayudaron un montón siempre. Siempre estuve rodeado de gente que me intentó sumarme como uno más, ¿no? Y no sentir esa discriminación, que sí me pasó sentir discriminación en algún momento, y la sentí cuando a lo mejor no me desenvolvía dentro de mi entorno, ¿no? Y ahí sí, era cuando uno sale como del lugar en el que se maneja con sus amigos, la gente que conoce, y caes en un lugar que capaz que por ignorancia, ¿no? Porque yo creo que cuando uno sufre discriminación, en el caso por lo menos de la discapacidad, es por ignorancia, ¿no? Eh, Creo que eso igual con el tiempo fue evolucionando para bien, como todo, ¿no? Yo creo que todo va evolucionando para bien. Y uno también se va mostrando, y uno también le va demostrando a estas personas que, como decís vos, dijiste algo como que somos infantilizados, denominados como angelitos. Eso también me parece que eso también va cambiando, porque las personas, como nosotros en este caso, ahora estamos charlando, ¿no? Y capaz que otra persona nos ve y dicen, che, mirá estos pibes cómo hablan, o de las cosas que se pueden llegar a hablar, de los temas que se pueden llegar a tocar. En este caso, Enrique ahora está hablando de la cuestión de la sexualidad y la discapacidad, de escribir un libro, y todas estas cosas van mejorando con el tiempo y con la exposición que vamos teniendo en el público, y también saliéndonos del entorno, ¿no? Porque si bien nuestro entorno no es discapacitante, y el exterior sí muchas veces lo es, también nosotros creo que vamos poniendo en el cuerpo a eso, y la cara,
y vamos tocando estos temas y vamos ampliando un montón de cosas buenas para la gente que viene atrás, ¿no? Para la posteridad, creo, ¿viste? Que esto es así, me parece. Ujú. Algo que nos pasa siempre, yo creo que Licha y Gastón lo saben, es que no somos ningunos angelitos, digamos. O sea, incluso desde las personas con discapacidad intelectual, que son los que más sufren a veces este tipo de etiquetas, y Licha y tanto Gastón saben que no hay ninguna inocencia. Bueno, yo también comparto con mis compañeros del CAD, ahí cuando practicamos, hacemos ejercicios en el PREDEP, y hacemos los mismos chistes de siempre, como cualquier persona convencional, y tal vez cometemos errores y nos pedimos disculpas. O sea, no hay ningún tipo de situación angelical dentro de lo social, ¿no? Del vínculo. El otro día nos pasaba justamente con Gastón, buscábamos a un compañero ciego, había nevado, estaba en la esquina, y frenamos con el automóvil y bueno, le abro la ventanilla y le digo, bueno, venite, acercate, dale, ya venite para acá, ¿no? Y estaba lleno de nieve la esquina y él se iba acercando hasta que frena a alguien y dice, che, ¿por qué no abrí la puerta y lo ayudás? ¿Viste? Una cosa así. Entonces cuando él Bajate, subió, bajate, me retó. bajate, sí, bajate, ayúdalo, ¿viste? Fue una cosa así y nosotros ni bola, digamos, fue como que se acercó él y le digo, ¿sabes que tenía ganas de gritar? Dale, ciego tarado, apurate, este, a ver qué pensaban, ¿viste? Y nos reímos entre nosotros, digamos, que diciendo, ¿y por qué no lo hiciste? Lo hubieras dicho, hubiera sido muy divertido. En fin, todo el tiempo haciendo chistes sobre nuestra discapacidad o lo que sea, porque, digamos, es humor, pero bueno, la cuestión es que a veces justamente pasa esto, ¿no? Como que de repente nos recibimos en la universidad y tenemos, no sé, que necesitamos como que salga y venga la televisión a aplaudirnos porque nos recibimos en la universidad, porque jugamos un campeonato como cualquiera y qué gran ejemplo de vida. Y tenés que aguantarte, o por ejemplo, que te digan de Cuando repente votan, el otro día me pasó en la votación, cuando pasan a votan. votar y Ujú. un aplauso. La próxima que Claro, aplaudan a mí también me gustaría, no sé por qué fue el aplauso, pero ya que sí, estamos. sí, claro, es como una cosa así como que todo tiene que ser, todos somos de superhéroes, ¿no? Como que nos levantamos y vamos al baño y ya nos aplauden porque fuimos al baño, porque nos levantamos, porque, ¿no? Y una persona convencional le encantaría, qué sé yo, a Licha o a Gastón, el haberse recibido de profesor, le hubiera encantado que también lo aplaudieran al final y saliera en televisión todas las quemaduras de pestaña por estudiar, ¿no? Entonces, bueno, son cositas que de a poco van cambiando, ¿no? Van Bueno, cambiando. Mm. pero ahí capaz que hago ahí una unión de ideas que tiraron y es esto que tiene que ver. Por un lado, no hay difusión de lo que son Mm. los paradeportes, no me acuerdo de qué estamos hablando antes. Y por otro lado, sí hay una difusión, ¿no? De que en este caso, no sé, alguien se recibe, no aplaude, van a llamar a la televisión. Es como siempre esa cuestión amarillista, ¿viste? Porque por un Sí, lado no quieren verte, o no te quieren difundir, pero por otro lado sí te quieren difundir con otro tipo de sensacionalismo, ímpetu, ¿no? ¿no? Sensibleros, un Claro, claro. Y sensacionalismo, era ¿no? lo que decía Enrique, ¿no? Que esto que lo sacan en sociales o la cuestión amarillista, pero bueno, siempre termina prevaleciendo eso, ¿no? Por eso creo que vamos al punto ese de que lo terminan viendo de una forma, no sé, como angelical o lo que sea, y no de la forma realmente como uno realmente es. No sé, en este caso un deportista de alta competencia, de alto rendimiento, un tipo que se recibió con cierto, no sé, calificaciones, no sé, o un abogado de puta madre que puede ser el mejor, ¿viste? Y sin embargo siempre es el reconocimiento o un diploma por mirar lo que hizo esta persona y no por la capacidad realmente que tiene como cualquier otro, ¿no? Creo Mm. que va por ahí eso. Ujú. Y bueno, ya casi ya llegamos al final de este conversatorio.
pero bueno, ahora ya viene una parte, la parte emocional y amarillista la dejé para lo último. Este, porque quiero que compartamos, digamos, al público eh, qué, qué es para ustedes el deporte en su vida, ¿no? ¿Qué es lo que hizo el deporte en su vida, ¿no? Cada uno, y yo los tengo, creo que tengo a Licha arriba, creo que está Enrique abajo. Bueno, vamos a empezar con Lisandro. Tenés 5 minutos, Lisandro. ¿Qué hago con 4 minutos 40? Che, No sé, se te pueda. no. A ver, en el caso mío particularmente, nací y me crié antes de empezar a estudiar adentro de un club. Siempre estuve adentro de un club, siempre. Disculpame, Lisandro. Disculpame. Sí. La pregunta sería, ¿qué significó en tu propia vida dedicarte al deporte? Claro. Por eso la entendí, pero por eso la arrancaba así, sino más que porque toda mi formación como persona estuvo ligado al deporte. Yo pasaba días enteros donde mis viejos laburaban mucho y yo compartía más horas con mis compañeros de equipo y con mis entrenadores y mis profesores que con mis viejos, es la realidad, y todos los valores que conllevan, en este caso, ser parte, yo jugaba deporte en equipo, ser parte de un equipo, para mí el deporte es un transmisor de valores importantísimo. Con el paso del tiempo decidí estudiar educación física, más que por el deporte, sino porque a mí me gustaba la idea de poder, en ese momento yo recuerdo que pensaba que me gustaba la idea de enseñar, sin creer que mientras uno va enseñando va aprendiendo también, ¿no? Por ahí no entendía tanto ese círculo de que de uno enseña, propone, aprende, recibe y da. Y bueno, hoy en día no se me cruza por la cabeza, nunca me podría imaginar hacer otra cosa que no es estar vinculado al deporte. Me gusta mucho el deporte para personas con discapacidad, porque me siento cómodo, no sabría explicar por qué me siento cómodo. Tengo un trato totalmente igualitario. El otro día me pasó una acción que gracias a Dios me pasó porque pensé que lo estaba perdiendo y me emocionó un caso de una chica que empezó el deporte, que ella tiene una discapacidad y escucharla me emocionó. Yo pensé que estaba perdiendo la capacidad de emoción y era lo que me preocupaba porque uno empieza a naturalizar un montón de cosas y a veces cree que se armó como una crosta, ¿viste? Y bueno, la verdad que todavía me conmueven estas cosas. Agradezco muchísimo que me haya pasado eso y me siento muy cómodo trabajando en este ámbito, ¿no? En lo que recibo, y también me siento cómodo, no sé, no hablo de la calidad de lo que ofrezco, sino en que me vinculo de igual a igual con un deportista o con una persona que viene en busca de hacer actividad física. No estoy nunca pensando en el tipo de discapacidad que tiene o nada. Obviamente lo tengo en cuenta, lo estudio, lo analizo. Si vos tenés un chico que tiene una válvula de drenaje de líquido encefalorraquídeo, tenés que tener en cuenta que no se come un pelotazo en la cabeza. Te quiero decir, desde esta cuestión técnica uno obviamente lo estudia y lo tiene en cuenta, pero después nada, hacemos básquet en silla de rueda y embocala, flaco, porque si no la embocá, tenés que salir. No sé. Y así con todo. No estoy pensando en qué bueno, porque a ustedes les pasa esto de la discriminación o de lo que... A nosotros también, ¿viste? Nos miran dando clase y nos dicen, qué bueno lo que haces. Y ese día estoy dando una clase de mierda, no tengo ganas de dar clase, una calidad paupérrima que me puede pasar de lo que estoy haciendo y no estoy haciendo nada bueno. Vos andá y preguntale a Enrique cómo se sentirá él si hace una mala carrera y viene alguien y le dice, qué bueno lo que hace, y le debe querer pegar con un bastón en la cabeza. Decir, qué bueno, flaco, fui un desastre ahí arriba, no me venga a decir nada. Dame tiempo y no me diga nada.
No somos buenos por tener una discapacidad, ni somos buenos por trabajar con personas con discapacidad. Entonces, bueno, lo asumo de manera muy natural y creo que por eso también me siento muy cómodo trabajando en esto. Y si la pregunta tenía que ver, otra vez me fui a la mierda, si la pregunta tenía que ver con los valores, perdón, con el deporte, a mí el deporte me dio la posibilidad de incorporar un montón de valores y sobre todo de conocer gente muy valiosa también. Bien. Enrique, ¿qué significó para vos en tu vida dedicarte al deporte? Una pregunta bastante... Qué buena anécdota me dejaste el pie ahí, Lisandro, para contar. Porque yo cuando empecé a correr para Argentina afuera, las carreras las televisan en Europa, sobre todo, y las pasan viste que Europa tienen mucho esquí, ¿no? O sea, son sobre todo los países alpinos, a Italia, bueno, hasta España también llega las carreras en vivo de las Copas del Mundo de esquí adaptado. Y entonces, pues, gracias a eso, mi familia podía ver las carreras, y mis amigos también, pero bueno, siempre a deshora, ¿no? O sea, totalmente 4 o 5 de la mañana, a esa hora que... Entonces, me acuerdo que la primera Copa del Mundo que corro, estaba mi familia, se despertaron para verla, y mis amigos habían quedado viendo, se comieron el asado, y se quedaron después, era un sábado de la noche, así que se juntaron. Y bueno, me va para atrás en la carrera esa, creo que, sino que, no sé si que anteúltimo, bueno, me va para atrás. Y llego al hotel, prendo el celular y tenía el grupo de mi familia, que somos una familia muy grande. Ay, Henry, qué bien que lo hiciste, sos un genio, bla, 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 estamos re orgullosos. Y mi amigo, gordo, sos un asco, no me quedo nunca más despierto, sos un asco, dejá de robar, que no sé qué, bueno. Y esas cosas, viste, que te hacen, obviamente, mantener el eje, ¿no? El equilibrio en un montón de cosas, porque no son ni uno ni lo otro, obviamente son carreras. Pero bueno, el deporte me dio mucho, muchísimo. Siempre. O sea, yo hoy trato de meterme en todo lo que a mí me gusta practicar deporte, me gusta entrenar, me gusta mantenerme activo. Siento que todos los días tengo que hacer algo, sea que no estoy en la nieve. Me dio muchos amigos, viajo mucho gracias al deporte. Hoy conocí a gente espectacular en este viaje al Castor, acá a Ushuaia, y la verdad que me dio mucho, me sigue dando mucho, y yo creo que es una gran herramienta de vida, ¿no? O sea, no es algo que me vino a salvar, porque no me vino a salvar de nada, porque no estaba mal antes de practicar deporte, pero sí es algo que es una gran herramienta de vida que me llena de vida, me da mucha vida el deporte, me da muchas excusas para estar afuera de salir de casa a hacer cosas, de mantener la cabeza siempre, y sobre todo el deporte de alto rendimiento, ¿no? Que estás 24/7 pensando cómo mejorar, y los 365 días del año ahí cuando apoyás la cabeza en la almohada pensando qué hacer con el monoesquí, qué esquíes te querés comprar, y dónde vas a ir a entrenar, y qué tenés que hacer el otro día para tener todos los músculos que usamos nosotros lo más afilado posible para las próximas competencias, ¿viste? Y realmente es algo que te mantiene la cabeza y bueno, el cuerpo, ¿no? O sea, muy, muy activo. La verdad que me da mucho. Y además compartir con amigos, con mi familia. Ahora me estoy yendo a San Martín de los Andes a esquiar con mis sobrinos. Ahora cuando terminamos acá, me voy 2 días para allá, y es eso, ¿no? O sea, son todas buenas. Son todas buenas. Obviamente el deporte es eso. No le veo el lado negativo. Bien, buenísimo. Gastón. Sí, para ser cortito y no robar mucho tiempo más, es compartir, y lo cito a Enrique, lo robo. Son todas buenas y es una forma de vivir.
punto final, sin más vuelta que darle, es eso, son todas buenas. Lo dijo Enrique y lo comparto al 100, lo retuiteo. Muy bien. Bueno, tenemos ahí a Hugo ya, Sí, que, bueno, repito ahí, sí, ¿qué esa que dijo significa Enrique para vos? me encantó esa, que Ujú, son todas buenas de verdad, porque sí, va por ahí. Y no sé, yo por lo menos siempre lo pensé, el deporte para mí siempre es como mi esencia, digamos. De muy chico yo tuve relacionado al deporte, bueno, mi viejo es muy futbolero, ujú. siempre armando equipo con los pibes del barrio, viste, muy metido siempre en la cuestión también social, amigos. Y ya de muy chico el deporte me empezó a dar todas esas cosas buenas, como decía Enrique, ¿no? De esto, que son todas buenas. Eh, y ahora de grande lo vuelvo a rectificar, ¿no? Con estas cosas que vamos haciendo día a día en las diferentes disciplinas, o todo siempre relacionado al deporte, son todas buenas, me dio los mejores momentos de mi vida hasta el día de hoy. Conocí a las mejores personas también, siempre vinculada al deporte, y también es lo que me saca de mi casa y es no sé, lo que me da vitalidad. Uno también trabaja para eso, creo, ¿no? Para sentirse bien, y el deporte tiene que ver mucho en eso, ¿no? En darle a uno vitalidad, hacerlo sentir vivo, no sé, y un montón de sensaciones que capaz que por otro lado las podés encontrar o buscar, pero creo que el deporte nunca te va a dejar a gamba, en este caso, sí, para hacerlo literal, nunca te va a dejar a gamba, y es por ahí, por ahí. Eso es el deporte. Bien. Bueno, y bueno, decirle a ustedes que agradecerles de parte de la Universidad de Tierra del Fuego que hayan aceptado esta invitación. La verdad que ha sido un conversatorio muy ameno. Espero que se hayan sentido cómodos también. Y bueno, decirles que siempre la Universidad de Tierra del Fuego va a estar dispuesta a lo que necesiten. De nuevo agradezco a los que apoyaron este evento, que son la, la Federación Internacional de Deporte Universitario, la Federación de Deporte Universitario Argentino, también a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad de Tierra del Fuego, a Bienestar Universitario, sobre todo la División de Deporte Universitario de la Universidad de Tierra del Fuego. Y bueno, dicho todo esto, nos vamos despidiendo de este conversatorio, de este encuentro. No sé si alguno quiere dejar algún Instagram, alguna página de Facebook, algo como para que lo sigan. Nada. Enrique, Licha. No, yo figuro en Instagram o en mis redes sociales con mi mismo nombre, Lisandro Moverac, así que qué sé yo, si alguien tiene, sobre todo por ahí, hay veces que después de estos conversatorios surgen algunas dudas y por ahí quiere alguien aclarar algo, conocer el deporte, en el caso de Enrique, tienen algo, me pueden ubicar con mi verdadero apellido, no con el que figura ahí en el cosas, así que... Moverac, se Capaz, escribe Y, M-U-H-O. y a todos, y si bien a Enrique no lo conoce, a todos les manda saludo Vicky, que está acá detrás y escuchó casi toda Cuidando los perros. la conversación. viéndolo. Cuidándonos y Que sigan a Paradeportes, Licho. ¿Eh? Que sigan a No, Paradeportes. Sí, ya va a para haber un deportes es una buena espacio. página para seguir, es verdad, Hugo, tenés razón. Sí. Va a haber un espacio ahora si bien hoy somos todos varones, pero va a haber un espacio seguramente para hablar del deporte femenino, que es un capítulo aparte, que ya hoy un poco hablamos, pero sí, hay deportistas femeninas que van a tener un espacio también en estas charlas. Así que Parece bueno, muy bien. muy bien, ahora ya damos por terminado esta conexión por YouTube. Y bueno, cualquier cosa está la página de la UNTDF,
para cualquier pregunta, y si tienen alguna pregunta con respecto al deporte adaptado y específico para personas con discapacidad en la Universidad de Tierra del Fuego, se comunican a accesibilidad@untdf.edu.ar. Así que bueno, gracias a todos y buenas mañanas, tardes, noches. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. Un luego. placer. Gracias, Uni. Gracias. Final.